Bueno, primero que nada, darle la bienvenida al profesor Bernardo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por querer participar en esta instancia. Él nos va a hablar sobre cómo comprender el NANDA, algunos tips, cómo hacer una correcta jerarquización diagnóstica. Y para eso les pido que por favor pongan mucha atención. Igual si tienen cualquier duda la pueden dejar por el chat o la pueden escribir y después ustedes mismos se lo preguntan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimada. Bueno, primero, gracias por la invitación de poder ya venir aquí a estrujarles en cuanto a proceso de enfermería fuera del horario en realidad académico, pero es una temática que para mí se me ha hecho muy importante a lo largo del tiempo. Para ustedes, lamentablemente, por obligación, creo yo, también es súper importante porque es el culmine, ¿cierto?, de cualquier proceso clínico de evaluación, pero mi intención hoy día no es hablarle de la materia del NANDA, no vamos a hablar sobre eso, sino que les voy a dar tips muy prácticos para entender, jerarquizar, que son los problemas que yo siempre detecto en ustedes, ¿ya? Eh, los problemas de jerarquización, cómo entender, qué significa un indicador, son cosas que parecen a veces simples, pero cuando uno no las entiende por completo, el proceso de enfermería se nos abruma. Entonces mi idea es que no le tengan tanta, no eviten tanto el proceso, tiene cosas muy bonitas el proceso, tiene una función súper importante para ustedes a nivel de pregrado, así que ese es mi objetivo, tengan toda la confianza de preguntar todo lo que se les ocurra, háganlo y espero de todo corazón que esta pequeña sesión, este webinar, les sirva sobre todo para ir afinando, ¿cierto?, lo que es este procedimiento teórico, que es armar un plan de cuidado de enfermería. Mi nombre es Bernardo Saldía Alvear. Para los que no me conocen, yo soy enfermero, actualmente candidato a grado de magíster de la Universidad de Concepción y docente colaborador de la Facultad de Enfermería del Departamento del Adulto y Persona Mayor de hace 3 años. Y en estos 3 años, bueno, me he imbuido en el mundo del proceso. Yo sé que varios de ustedes se ríen, varios de ustedes ya han sido mis estudiantes, así que saben cómo yo quiero el proceso, porque le tengo fe al proceso independiente que ustedes siempre escuchen a algunos colegas que ya trabajan, dicen, bueno, pero que no lo aplicamos. Bueno, yo le tengo fe al proceso porque da buenos resultados, muy buenos resultados, sobre todo en el pregrado, para tratar de moldear su cabeza cuando están aprendiendo a pensar. El proceso es eso, que ustedes aprendan a pensar como enfermeras, enfermeros, enfermeres. ¿Ah? Y eso es lo que cuesta al inicio. Y ese es mi objetivo en esta sesión del día de hoy. Así que siéntanse totalmente en confianza de consultar lo que ustedes estimen conveniente y espero de todo corazón que les guste. ¿Ya? Voy a compartir pantalla inmediatamente. Me avisa, por favor, ahí mi moderadora, si es que se está compartiendo ya la pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, partimos inmediatamente. ¿Cuál es el gran título? Cuesta ponerle un título a algo tan amplio y tan complejo como es el proceso de enfermería, pero yo creo que lo que mejor define esta sesión son algunos tips para el uso y la comprensión de las taxonomías aplicadas a la planificación de cuidado de enfermería. ¿Por qué hablo de taxonomías? Porque la NANDA es una cosa, una taxonomía para generar diagnósticos, y el NOC es otra taxonomía ligada a los resultados enfermeros y el NIC ligada a las intervenciones de enfermería. Por lo tanto, estrictamente siempre trabajamos con tres tipos de taxonomías. Ahora, deben entender algo. Estas taxonomías, chiquillos, hablan entre ellas. Por eso hay una relación entre NANDA, NOC y NIC. ¿Ya? Estas taxonomías, aparte de hablar entre ellas, estas taxonomías evolucionan como el conocimiento y evolucionan como la enfermería. Y eso es lo importante, mantenerse actualizado y entender por qué estos lenguajes van evolucionando. Para partir, este es un pequeño mapa de ruta, dos temáticas esenciales. No es un webinar muy extenso, pero creo que es bastante conciso. ¿En qué temáticas? Primero, vamos a hablar de la taxonomía Nanda no Kinik y les voy a dar una especie de algoritmo para jerarquizar. Chiquillos, esto no existe en ningún libro, se los digo a priori, ¿ah? Esto no está en ningún libro.
Casi todas las cosas que yo les voy a comentar acá son cosas que yo he ido aprendiendo y me he ido perfeccionando con el tiempo y que me he dado cuenta que funcionan muy bien para enseñárselas a ustedes, ¿ya? Así que todo eso va a ser el fuerte de la primera parte. Y la segunda parte es que ya vamos a hablar de las novedades del NANDA 2021-2023. Ustedes sabrán, o si no saben, el NANDA se actualiza cada 2 años, lo cual siempre trae algunas papitas, le digo yo, papitas de cosas entretenidas que actualiza, cosas que cambian, ¿ya? Cuando yo era estudiante teníamos diagnósticos que hoy en día ni siquiera existen, ni alguien los recuerda. Y esa es la idea, esa es la gracia del lenguaje estandarizado, que evolucione a lo largo del tiempo, pero también evoluciona en torno a nuestra evidencia, ¿ya? Así que en esos 2 puntos, en estas 2 partes, por así decirlo, vamos a dividir este webinar. Chiquillos, cualquier duda o consulta, perfectamente pueden dejarlo escrito en el chat o me pueden interrumpir. Ya, yo prefiero que de repente me interrumpan nomás porque si no se nos van a acumular muchas cosas. Pero lo primero que les quiero decir es lo siguiente. ¿Sirve o no sirve el proceso de enfermería? ¿Sirve o no sirve el uso del lenguaje estandarizado Nanda no Kinik? Aquí ustedes van a encontrar muchas respuestas, ¿ya? Colegas que trabajan en muchos servicios les pueden decir, mira, sabes que sí me sirvió. Otros les van a decir, sabes que ni siquiera lo ocupamos ahora. Yo desde que estoy trabajando que no hago un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden ser muchas las perspectivas también con respecto a esto. Pero hay algo claro y hay algo de lo cual yo estoy seguro, 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 seguro. Que esto llegó hace mucho tiempo, chiquillos, para quedarse. Y para no solamente quedarse, tener un proceso de enfermería que se basa en el método científico nos asegura la autonomía profesional. Y hoy en día, en los tiempos en que vivimos, la autonomía de enfermería lamentablemente a veces pende de un hilo. Por lo tanto, tenemos que seguir profundizando en este conocimiento, que es conocimiento de enfermería. Pero si yo les digo ahora, ¿cuál es la utilidad para ustedes? Que aquí la mayoría de las personas, asumo, que están en esta reunión son estudiantes de pregrado de enfermería. ¿Cuál es la gran utilidad? ¿Cuál es el beneficio para ustedes, estimados futuros colegas? Les cuento. Primero, aprender un lenguaje universal de cuidado. Mi planificación acá en Chile podría ser la misma planificación con los mismos términos, por lo tanto el mismo lenguaje que puede, por ejemplo, tener una enfermera, un enfermero al otro lado del globo. Y eso, si ustedes lo ponen en tela de juicio, es súper positivo, porque nos unifica como profesión. ¿Ah? Y ahí está la riqueza de la enfermería. Diversos enfoques, diversos paradigmas que se unifican en torno a qué? Al cuidado humano. ¿Ah? Ese es nuestro punto de encuentro. Y como tenemos que encontrarnos en torno a nuestro paradigma principal, que es el cuidado humano, desarrollamos un lenguaje estandarizado. Por lo tanto, la primera ventaja de esto es que lo aprendan. Aprendan cómo usarlo, cuáles son sus términos, sus conceptos, etcétera. Segundo, que para mí es súper importante en ustedes, que promuevan un juicio reflexivo sobre la respuesta humana, pero también cómo dar una respuesta, valga la redundancia, o una solución a esa respuesta humana. A nosotros no nos sirven estudiantes que luego se transformen en colegas que hagan por hacer, que hagan porque en tal libro decía a los pacientes con infarto o miocardio se les tiene que administrar tanta dosis de ácido acetilsalicílico. ¿Mm? O hay que administrarle morfina en caso de dolor. Pero ¿qué pasa si en el infarto me genera una hipotensión y no le puedo administrar morfina? ¿Dónde queda eso teórico tan rígido que aprendieron? Queda en nada, porque en la práctica es mucho más complejo el manejo de una persona. Es manejar a un ente que es cuerpo, mente y alma. Y eso siempre es difícil. Pero por lo tanto, para ustedes, la clave para ejercer buenos cuidados es que sean reflexivos. La práctica reflexiva, hablan muchos filósofos también del área de la enfermería. Tienen que cuestionarse, ¿por qué a un paciente con un infarto le administramos morfina y anda bien y reduce el dolor, y a otro paciente con el mismo tipo de infarto
no le podemos administrar morfina. Eso que le tiene que hacer ruido, yo le estoy poniendo un ejemplo súper burdo, ¿ya? Pero ese tipo de cosas tienen que hacerle ruido. Por lo tanto, generar una planificación de cuidados con esta taxonomía ayuda a que ustedes ocupen un juicio reflexivo. En tercer lugar, les va a servir para estandarizar los cuidados de enfermería. ¿Y a qué me refiero con estandarizar? A que todos hagamos lo mismo. ¿En base a qué? ¿En base a mis preferencias? ¿En base a mi tincada, mi instinto de madre leona? No, chiquillos. En base a los niveles de evidencia. Enfermería es una ciencia, una disciplina, un arte, dicen otras por ahí. Ah, pero ahí eso es más debatible, podemos debatirlo. Pero sí somos ciencia y sí somos disciplina. Por lo tanto, tenemos evidencia que avala nuestros cuidados. Tenemos evidencia que nos posiciona como profesionales de excelencia. Y para eso también sirve esta planificación usando las taxonomías. Y por último, pero no menos importante, y aquí sí que les quiero decir de todo corazón que lo guarden en la mente, es para que ustedes el día de mañana eviten errores en el manejo de un usuario, de una familia o de una comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cuidados de enfermería pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser comunales. ¿Y a qué me refiero con evitar errores? Que ustedes hagan tantos procesos de enfermería, a la larga genera que su cerebro, su pensamiento, su cognición se amolde a ver el mundo como enfermeros. Por lo tanto, se amolde a tomar buenas decisiones. ¿Por qué en un paciente que viene anticoagulado, por ejemplo, y viene con un traumatismo, mi principal problemática inmediatamente, sin pensarla, es inmediatamente el riesgo de sangrado? Y no darle quizá una mayor jerarquía a la ansiedad, que también es importante. Y ahí viene el tema de la jerarquización. El jerarquizar bien, chiquillos, evita cometer errores. El jerarquizar bien ahora en lo teórico evita que el día de mañana usted cometa una mala praxis, que usted le salve la vida a un paciente. Ah, aquí me sale todo lo que llevo dentro porque me gusta mucho esta temática y me doy cuenta, y cada año me doy cuenta, aunque ustedes no lo vean todavía, que esto genere que ustedes piensen como enfermeros, actúen como enfermeros y por lo tanto obtengan excelentes resultados de su cuidado. Esa es la idea de usar un lenguaje taxonómico en la planificación de enfermería. ¿Mm? Ahora, ¿de dónde vienen estos lenguajes? Yo no lo inventé. Me encantaría participar en un diagnóstico, así que algún día si me ven ahí en el NANDA 2030 y ven ahí, ¿quién lo hizo? Bernardo Saldías. Probablemente algún día luche por hacer un diagnóstico de enfermería, ¿ya? Pero esto no lo hago yo, lo hacen obviamente organizaciones internacionales de académicas, enfermeras investigadoras e enfermeras clínicas, ¿ya? Y estos lenguajes nacen de estas tres taxonomías. La NANDA, que actualmente ya va en la actualización 2021-2023, se actualiza cada 2 años. La NANDA para el proceso de diagnósticos, el NOC sexta edición, que es lo más fresquito que tenemos para los resultados de enfermería, y el NIC séptima edición, también el más fresquito, para las intervenciones de enfermería. En mis tiempos, yo no soy viejo, pero en mis tiempos, hace hartos años atrás, teníamos que tener los tres libros juntos, nos reuníamos en grupo porque era imposible que hubieran tantos libros para un grupo, para un curso, y nos prestábamos. Ya, ¿quién parte con el Nanta? Acá, después pásame el NOC. Y teníamos que ir uno por uno, haciendo la interrelación entre el diagnóstico, el resultado y las intervenciones. Y hoy día contamos obviamente con los beneficios de la tecnología y las plataformas digitales porque tenemos esta plataforma, este recurso, ya que muchas universidades lo utilizan con sus estudiantes de pregrado y le entregan una licencia gratuita, que es el NN Consul. El NN Consul resume, contiene e interrelaciona la taxonomía NANDA, NOC y NIC. Y esa es la idea, esa es la gracia, esa es su ventaja. Mala noticia de que todavía el NN Consul no está actualizado con las novedades del 2021-2023 NANDA.
Se actualiza después de 5 meses de que sale la versión en español del NANDA, ¿ya? Porque esto lo hace obviamente un equipo español. Por lo tanto, yo creo que ya en febrero, marzo del próximo año vamos a tener por completo actualizados los nuevos diagnósticos y vamos a tener retirados los diagnósticos que salieron. Y eso es lo que les voy a hablar más adelante porque, para su sorpresa, salieron varios diagnósticos bien utilizados, pero se reemplazaron por otros que son mucho más atingentes y mucho mejores. ¿Ya? Luego de este tentapié, vamos a hacer inmediatamente lo que es estos tips prácticos. Chiquillos, no les voy a hablar, no les voy a dar definiciones de Nanda, de NOC o de NIC. Les voy a dar consejos para que usted tome un paciente, un usuario, tome una situación de enfermería y no se equivoque, no se pierda. Por lo tanto, les voy a dar un orden y técnicas para generar un buen proceso de enfermería. Y espero, obviamente, que la puedan utilizar para su beneficio y el beneficio de sus pacientes. ¿Ya? Obviamente, no podemos entender el proceso de enfermería si no hay un usuario, si no hay una familia, si no hay una comunidad, porque es para ellos para los cuales nosotros planificamos, no es para mí, ¿ah? Es para ellos. Por lo tanto, aquí les tengo una situación de enfermería bien cortita, bien simple, no tiene muchas cosas, pero quiero que la analicen. Si es posible, tomen nota de cosas que les llamen la atención, porque las vamos a leer una vez y esta misma situación nos va a servir para explicar todo el proceso. Dice, don Juan es un usuario de 71 años, quien es hospitalizado en el servicio de emergencia, y que desde hace 2 días no ha podido vaciar completamente la vejiga. Tiene antecedentes de una enfermedad renal crónica en etapa 2 y un adenoma de próstata, el cual no se ha controlado en años. Un consejo que yo siempre les doy a mis estudiantes es que hagan un análisis párrafo por párrafo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo leo este primer párrafo, digo, persona mayor, y ahí tengo ciertas consideraciones, se hospitaliza en el servicio de emergencia, motivo de consulta, no puede evacuar la vejiga hace 2 días. Eso es algo urgente, es algo grave. Hay algo que no está generando que esta persona pueda vaciar completamente la vejiga y está alterando su función urinaria, ¿ah? Que es una función fundamental, una necesidad básica bajo la perspectiva de Henderson, por ejemplo. Tiene antecedente de enfermedad renal crónica en etapa 2. ¿Qué me dice a mí esto? Es un paciente donde tiene que tener un flujo renal correcto. Si por A, B o C motivo se altera ese flujo renal, vamos a tener un mayor compromiso en la función del riñón. Ya tengo varias cosas que voy solamente desprendiendo del primer párrafo. Y un adenoma de próstata, el cual no se ha controlado en años. Y aquí ya rapidito me entrega el panorama. Persona mayor que no orina hace 2 días, tiene antecedente de enfermedad renal crónica y antecedente del adenoma de próstata, que probablemente es esa la gran causa del por qué no vacía la vejiga por completo. Ese adenoma de próstata probablemente llega a un punto de tal crecimiento que me está obstruyendo la uretra y por lo tanto me genera obstrucción del flujo. Problemas de estos chiquillos me puede generar incluso una falla aguda, una falla renal aguda sobre crónica de origen postrenal, porque se está obstruyendo la salida de la orina. Todo eso ya lo divisé con el primer párrafo. Seguimos. Al examen físico general se pesquisa usuario en posición fetal. Posición fetal. Yo puedo estar por comodidad en la posición fetal. De hecho, yo duermo en posición fetal porque me parece cómoda. ¿Ah? O puedo estar en posición fetal por alguna dolencia, un malestar, lúcido, consciente en tiempo, espacio y persona, con tendencia a la somnolencia. Se observa una constitución física, caquéctica, piel y mucosa hidratadas. Esa tendencia a la somnolencia puede ser por varios factores. ¿Ah? Podría ser a raíz de algún fármaco administrado que generó somnolencia, podría ser que por el dolor o por la imposibilidad de poder evacuar vejiga no ha dormido hace 2 días, por lo tanto ahora que se encuentra en una posición más de alivio del dolor, está descansando, son muchos los motivos. ¿Mm? Ahora, está caquéctico. Eso es un dato que también me dice no se está alimentando o hay algo más que no está generando que absorba nutrientes. Y piel y mucosa hidratada me dice que todavía este problema urinario no me repercute en el equilibrio hidroelectrolítico, aparentemente.
Al examen físico segmentario destaca expansión torácica superficial con incremento de la frecuencia respiratoria y masa redondeada de unos 8 por 8 centímetros de diámetro en el hipogastro, compatible con un globo vesical. Doloroso a la palpación en A6 de 10. Aparentemente está doliendo más a la palpación y no refiere un dolor intenso sin palpación. Por lo tanto, si se estimula esa zona, se roza esa zona, tocamos esa zona, inmediatamente se desencadena un dolor intenso. El usuario refiere que cuando pudo orinar por última vez, sintió un intenso ardor y dolor al miccionar, lo que nosotros conocemos semiológicamente como disuria, con flujo de orina débil y acompañado de la sensación de vaciamiento incompleto. Clásico de una obstrucción urinaria. Clásico. Y en este caso, más clásico si tenemos el antecedente que es persona mayor y tiene un adenoma de próstata. Al control de signos vitales, destaca una presión arterial de 142,64, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, taquipneico total, dolor positivo solo a la palpación, cardíaca de 98 latidos por minuto, está ilimitona, una tendencia a la taquicardia y una temperatura de 36,7 a febril. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Tengo muchos datos, tengo muchas cosas. Hagan el análisis párrafo por párrafo. Del primer párrafo, el profe me dijo que lo analizara y dijera, ¿qué podría estar pasando? Tengo estos antecedentes. Probable adenoma, obstrucción por próstata grande. Escriban, esbocen, analicen una situación. Vayan punto por punto, porque eso les aseguro que les va a aclarar la película. Si tienen que dar un certamen oral a los de urgencia que deben estar acá, hagan el párrafo a párrafo, háganme caso, ¿ya? Primer paso, valorar las respuestas humanas, ¿ya? Podemos valorar de distintas formas. Para los de la UDECONCE, valoramos en torno a necesidades de Henderson. Para los de otra universidad, ocupan a la Calista Roy para valorar. Nanda reconoce la valoración por patrones funcionales de salud, por dominios de salud o por necesidades. Por lo tanto, la valoración va dependiendo de dónde usted la haga, qué casa de estudio. Cada escuela de enfermería tiene su propia forma, paradigma para valorar, ¿ya? Pero por lo tanto, piensen que pueden ser valorados por patrones, por necesidades, por dominios de salud, etc. Pero aquí pasa algo interesante, porque la NANDA 2021-2023 nos entrega una nueva perspectiva de valoración. No sé si para enredar más las cosas o para facilitarnos, pero la NANDA 2021-2023 nos dice que la valoración idealmente debe ser según mi objetivo clínico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con mi objetivo clínico? ¿Qué tengo que hacer con mi paciente, con mi usuario? Yo cuando leí la situación de enfermería que mostramos, ¿cierto? Al inicio, ya tengo mi objetivo clínico. Ya tengo. ¿Cuál es mi objetivo clínico? Que esa persona orine, que esa persona evacúe la vejiga, porque me doy cuenta que esa es la gran problemática. Por lo tanto, mi objetivo clínico va a ser eminentemente valorar e intervenir en lo urinario. ¿Ya? Por lo tanto, la NANDA nueva, le vamos a llamar nueva, 2021-2023, nos propone tres formas de valorar. De forma parcial o focalizada, que podría ser como una valoración muy atingente a la problemática, es decir, solo valorar en este caso lo que tiene que ver con la función renal o eliminación. La valoración de cribado, ¿ya? Cuando hablamos de una valoración de cribado, es una valoración en busca de alteraciones, en busca de, porque sospechamos que tiene algo, o la valoración completa cuando lo hacemos de forma exhaustiva y ahí nos vamos dando cuenta de las problemáticas. ¿Ya? Si esto les cuesta, chiquillos, otra recomendación que les doy, si les cuesta a veces ver todas las necesidades, les doy la recomendación de partir al revés. Nosotros tenemos tres tipologías de diagnósticos. Diagnósticos de real, diagnóstico riesgo y diagnóstico de promoción de un estado de la salud. Ustedes traten de buscar, cuando ya no vean nada claro, traten de buscar cuáles son los problemas reales. No lleguen a la etiqueta al tiro, no tienen para qué llegar a la etiqueta al tiro. De hecho, no les recomiendo que lleguen al tiro a la etiqueta. Lleguen al problema. ¿Ah? Por ejemplo,
problemas reales que tenga este paciente, problemas de riesgo que tenga este paciente. Y los de promoción de salud ya no son problemas, son conductas que quiero estimular o que quiero promover. Por lo tanto, identificar esas conductas. Si esto lo hacemos más práctico, aquí les propongo una forma distinta, quizás de valorar. Vamos a ver los problemas reales en este paciente. Imposibilidad de eliminar la orina adecuadamente. Es un problema real porque está pasando ahora. Disuria, el dolor, el ardor al orinar, también es un problema real de ahora ya. Dolor en la zona hipogástrica, mismo tema, es una problemática del actual. Alteración del patrón respiratorio, tenía respiraciones superficiales, respiraciones taquipneicas, también es una problemática real. Y si ustedes se dan cuenta, una vez que identifico las problemáticas, se me hace más fácil asociarla a una necesidad, si las tengo que asociar a una necesidad, o se me hace más fácil asociarla a una respuesta humana en respecto a patrón de salud o a dominio de salud. ¿Ah? Siendo la primera la imposibilidad para orinar, de la eliminación, la disuria y el dolor de evitar peligros, la alteración del patrón respiratorio, de respirar con normalidad. ¿Tiene cosas de riesgo? Tiene muchas cosas de riesgo este paciente, este usuario. Pero aquí les coloco probablemente la más prioritaria. Él tiene un deterioro renal o un riesgo de generar un deterioro renal por la obstrucción de la vía urinaria baja. Algo nos está permitiendo que salga la orina. Una vejiga llena de orina que me va a generar flujo retrógrado de la orina, va a subir por los uréteres, va a llegar a las cálices renales y aquí el riñón va a decir, ¿qué hacen ustedes si yo la eliminé? Por lo tanto, va a entender a responder y va a responder de forma inflamatoria. Y aparece la hidronefrosis, etcétera, y después más encima las bacterias que pudieron haber estado en el tracto más bajo empiezan a subir y bacteria ve el riñón y dice, este es un caldito, es una cazuela para la bacteria. El riñón es súper, súper bueno para que proliferen bacterias. Por lo tanto, quizá ahora no tiene una infección urinaria, pero podría tenerla. Y ahí tengo más problemas de riesgo. Todo esto lo he visualizado en mi paso a paso. De promoción de la salud, aquí le coloqué no valorado porque no íbamos a demorar un poquitito más, pero también identificar. Si este mismo paciente me dice, es que sabe que tenía este problema de la próstata, pero tengo muchas ganas de aprender y de que no me vuelva a pasar, o tengo ganas de entender por qué me está pasando esto, o cómo tomar los medicamentos, eso ya es una manifestación de promoción de salud y hay que agarrarla. Quizás no al tiro, porque primero quiero descomprimirle la vejiga, pero no la olvide, estimado y estimada o estimada. No la olvide, porque eso es lo único que me asegura que este paciente el día de mañana no vuelva a consultar por lo mismo. Por lo tanto, es una inversión, piénsalo siempre, es una inversión a largo plazo, para el paciente, no para mí. ¿Ah? Paso 2, y aquí viene lo complejo. Ya, profe, me quedó claro, identificamos las problemáticas reales de riesgo, las asociamos a una necesidad de Henderson, pero ahora me piden siempre jerarquizarlas para tener diagnósticos jerarquizados. La jerarquización, vuelvo a insistir, no hay nada escrito u oficial en la NANDA, en algún paper. Todo esto nace de mi propia experiencia y mi propia capacitación en esto. Por lo tanto, primero tienen que entender lo siguiente. Y aquí yo les pongo 5 ayuda a memorias. ¿Ya? ¿Cómo jerarquizar? Primero, la primera pregunta que se tienen que hacer, mi paciente, mi usuario, ¿corre riesgo vital? ¿Sí o no? La respuesta es simple. Si tiene riesgo vital, obviamente tengo que priorizar etiquetas diagnósticas que tributen a evitar el riesgo vital, a evitar la mala perfusión, a evitar el gasto cardíaco bajo, a evitar un paro cardiorrespiratorio. Profe, y aunque tenga dolor, ¿ah? Porque el dolor quizás no está relacionado con la respuesta de riesgo vital. Por lo tanto, aunque tenga dolor, pero mi paciente, si yo no hago algo por el gasto cardíaco, se me muere porque se me choquea, tengo que priorizar esa respuesta humana de emergencia. Yo sé que muchas veces a ustedes se le ha dicho que el dolor siempre es prioritario, pero entre salvar la vida y luego paralelamente o secundariamente
aliviar el dolor, chiquillos, hay que salvar la vida. Por lo tanto, una primera forma de ayudarlos es pregúntense, ¿mi paciente corre riesgo vital si yo no soluciono estas respuestas humanas? Si no corre riesgo vital, pasa al segundo punto. Si corre riesgo vital, priorice las etiquetas que ataquen esa problemática. ¿Hay alguna duda o consulta? Vamos bien, sigamos. Profe, súper bien, no tiene riesgo vital. Ya, pasemos al segundo punto. Y el segundo punto dice evaluar dolor. ¿Hay dolor o no hay dolor? Si hay dolor, tiene que ahora priorizar sí o sí una etiqueta de dolor. La clásica etiqueta que tenemos de dolor es dolor agudo, ¿ya? Dolor agudo entendiendo como esta experiencia sensorial, ya sea por un daño tisular físico real o no, que es desagradable, que es invalidante, que tiene un tiempo de duración menor a 3 meses. Esa es la definición de dolor agudo según la NANTA. Mayor a 3 meses se transforma en dolor crónico, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que sean dolores muy intensos, trabájelo como dolor agudo, aunque tenga una etiología crónica, porque la etiqueta de dolor agudo les va a permitir tener mayores intervenciones y por lo tanto mayores objetivos o resultados NOC, ¿ya? Si lo hacen solamente con la etiqueta de dolor crónico. Por lo tanto, el dolor siempre va a ser prioritario siempre y cuando no haya riesgo vital, porque ahí obviamente tienen que priorizar una etiqueta que saque del riesgo vital a ese paciente o que evite el riesgo vital. Luego de ver si hay dolor o no, paso a la tercera pregunta que me tengo que hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la prioridad en el manejo clínico? Profe, ¿pero qué se refiere con esto? Prioridad en el manejo clínico. Pensando que no estamos hablando de un paciente en hospitalización, ¿ya? Porque esta priorización, estos datos, tips de jerarquización, quizás no aplican muy bien para un paciente, por ejemplo, que lo estamos evaluando en PEC, en comunidad, pero sí aplica para los hospitalarios, ¿ya? ¿A qué me refiero con darle prioridad al manejo clínico? Un paciente con un potasio en las nubes puede estar muy ansioso, pero tiene riesgo de generar problemas cardíacos, sistémicos, etcétera, graves. Por lo tanto, aunque esté muy ansioso, tengo que priorizar intervenciones asociadas a problemáticas de enfermería que tributen al manejo clínico. ¿Cuál sería el manejo clínico en este caso? Que ayuden a mejorar la calemia, que ayuden a evitar la aparición de los efectos tóxicos de la calemia a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay dolor, si no hay riesgo vital, ordénese y piense qué necesita mi paciente para solucionar ese problema físico, biológico, espiritual que más tiene en estos momentos. Que si yo no soluciono, se me complica y me puede generar dolor o me puede generar riesgo vital. Luego de que haya hecho ese análisis, pase al cuarto punto. Y el cuarto punto es el contexto donde se entregan los cuidados. Chiquilles, no es lo mismo hacer un plan de cuidados para un paciente que lo voy a tener 12 horas en mi turno que hacer un plan de cuidados para un paciente que quizás lo voy a ir a ver todas las semanas en la casa porque lo estoy atendiendo en comunitario. Los tiempos son distintos. En la urgencia, por ejemplo, tengo que estabilizar a mi paciente. No le puedo dar prioridad al diagnóstico, gestión ineficaz de la salud. Ese quedará como cuarto, quinto. No es que no lo olvide, es que no lo voy a priorizar en mis intervenciones más agresivas. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo para estabilizar a mi paciente. Tengo el tiempo que me entrega la urgencia, que me entrega mi turno, 12 horas, 24 horas. ¿Mm? Pero háganse esta pregunta, ocupen diagnósticos que estén y que sean plausibles de ejecutar en el tiempo que usted dispone, en el tiempo en que la situación de enfermería lo dispone, o en el tiempo en que también tiene los insumos materiales, los recursos materiales o los recursos humanos, ¿ya? No es, y por favor no piensen que, por ejemplo, gestión eficaz de la salud es una etiqueta que vale menos que otra. No, todo depende del contexto.
Todo depende de mi objetivo terapéutico o mi objetivo clínico. Y por último, pero no menor, pregunten cuáles son las preferencias de mi usuario. Si mi usuario está estable, no tiene riesgo vital, no presenta dolor, ya se hizo todo lo terapéutico, por lo tanto ya está mucho mejor, hay que priorizar lo que él refiera, lo que él prefiera. Lo que es un problema para él o ella no es quizás el mismo problema para mí. La importancia que le da a esa persona al no ver a su mascota en 10 días de hospitalización, quizá el enfermero diga, ah, pero si es su mascota, pero colegas, por favor, es la persona que lo refiere, es su problema. Y el plan de cuidado es de él, no es suyo. No es para que usted le quede precioso y diga, ¡ay, qué maravilloso me quedó mi plan de cuidado con todos estos diagnósticos! Precioso. Y le preguntó al paciente si está de acuerdo en priorizar eso primero. Tienen que considerar las preferencias cuando, ojo, cuando no haya riesgo vital, hay ausencia del dolor, se manejó lo clínico básico, etcétera. Por lo tanto, chiquillos, no hay una fórmula perfecta para priorizar. Pero este tips de 5 puntos que tienen que cuestionarse, créanme que les va a ayudar muchísimo en este caso. Pero sáquense de la cabeza que hay una fórmula perfecta, porque no la hay. Quizás la haya, pero todavía no la descubro. Algún día la descubriré. Consejos útiles. Nunca diagnosticar en base a la patología. Profe, tenemos un caso de ACV. No es el caso de ACV. Es don Juanito de 44 años quien sufrió un accidente cerebrovascular, que quizá es distinto a lo que necesita don Carlos de 80 años que tuvo el mismo accidente cerebrovascular. Por lo tanto, no cometan el error de pensar, para ACV están todos estos diagnósticos. No hagan eso. No busquen un proceso de enfermería en base a lo médico. Los médicos se hacen cargo de eso, chiquillos. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro. Y lo nuestro es satisfacer las necesidades humanas. Por lo tanto, nosotros diagnosticamos en torno a lo que necesita mi paciente y no a la patología, no al infarto, no al accidente cerebrovascular, no a la gastroenteritis aguda, a lo que la infarto, a lo que la ACV, a lo que la gastroenteritis aguda está generando en mi persona. Ahí está el paradigma de enfermería. No cometan el error de pensar inmediatamente, infarto, dolor. No todo el infarto causa con dolor. Infarto, disminución del gasto cardíaco. No todos los infartos generan baja del gasto cardíaco, etcétera. Segundo, diagnostiquen siempre en relación o en base a los recursos que usted tenga, recursos humanos, recursos materiales, al tiempo que usted tenga y al contexto de salud, es decir, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, a nivel de comunidad. Siempre piense en eso. Tercero, idealmente prioricen diagnósticos que si yo los soluciono, que si yo les doy respuesta, me pueden solucionar otras problemáticas. Siempre se puede, siempre pueden haber respuestas humanas en forma de etiquetas diagnósticas que me solucionan más de un problema. Traten de buscarlas, traten, siempre se puede hacer. ¿Mm? Y por último, un consejo que les doy es que cuando hagan diagnósticos de tipo real, entendiendo que los reales llevan etiqueta, etiología y características definitorias, siempre indiquen un mínimo de 2 características definitorias para justificar el diagnóstico. Con una sola característica definitoria, el diagnóstico podría no ser justificado y por lo tanto perder peso en la planificación. Por lo tanto, mínimo siempre 2 características definitorias para justificar un diagnóstico. Si todo lo que le he dicho lo llevamos a la práctica, nos queda de la siguiente forma. ¿El paciente tiene riesgo vital? No, no lo tiene. ¿Presenta dolor? Sí, presenta, pero solo la palpación, porque la causa reside en otra problemática. ¿En dónde reside la causa de ese dolor?
en la imposibilidad de poder orinar, de poder miccionar. Por lo tanto, yo podría perfectamente colocar dolor agudo, pero el dolor agudo quizás transitorio porque es solo la palpación. Y ya le puedo pasar mucho analgésico y mejorar esa respuesta. Pero voy a estar tratando la causa, no la voy a estar tratando. Quizás no tenga dolor de aquí a 1 hora, pero en 2 horas más va a volver a tener dolor porque se le va a llenar la vejiga. ¿Ah? Por lo tanto, aquí digo, descarto el dolor agudo como prioritario. Paso al siguiente punto. ¿Cuál es la prioridad en el manejo clínico en este paciente? Evacuar el globo vesical y prevenir trastornos o alteraciones renales. Ah, ya. Por lo tanto, aquí es donde tengo que dar mi prioridad. Cuarto, ¿cuál es el contexto donde se entregan los cuidados? Estamos en el servicio de emergencia, donde los pacientes llegan, se estabilizan y se van para la casa o se van a otro servicio. Por lo tanto, el tiempo que yo tengo con el paciente a veces es muy corto, de minutos o incluso hasta horas. Por lo tanto, tengo que establecerme problemáticas que pueda solucionar en poco tiempo. Aquí les puse un objetivo de tiempo. En 30 minutos tengo que generar que este paciente orine. Tengo que alivianar esa sobrecarga de volumen vesical. Preferencias del usuario, que ceda el dolor. Profe, pero si quiere que sea el dolor, ¿por qué no colocamos dolor primero? Porque sé como enfermero que el dolor es una manifestación de otro problema y que si yo no trato el problema, el dolor va a seguir, aunque le pase analgésico, insisto, va a atenuarse por 1 o 2 horas, pero a la tercera hora, cuando se sigue llenando esa vejiga, va a volver el dolor y ya los analgésicos no le van a hacer ni cosquillas. Por lo tanto, si hago este análisis, mi prioridad va a estar acá, en el punto número 3, porque descarté el resto. Mi prioridad en la jerarquía es evacuar el globo vesical y prevenir los trastornos renales asociados a él. Por lo tanto, una vez que yo tengo clara, entre comillas, mi problemática prioritaria jerarquizada, ahí recién piensen en etiquetas, no antes, porque hay tantas etiquetas con tantas definiciones que a veces no las comprenden o no las saben. Entonces ahora yo me voy al Nanda y empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar. ¿Qué es lo que quiero intervenir? Quiero evacuar el globo vesical de este usuario porque le está generando dolor en él, hay un riesgo de alteración de la función renal y esta misma molestia que ha sido por 2 días o quizás más, me está generando que respire más rápido, porque no tiene una alteración respiratoria. Y si ustedes lo piensan de esta forma, yo ya jerarquicé. Primero, eliminar. Segundo, evitar peligros por el dolor. Tercero, comer y beber, porque tiene un riesgo de alteración hidroelectrolítica si no se soluciona esto. Y cuarta, quizás ya respirar con normalidad para estabilizar el patrón. Pero aquí es donde viene este consejo. Si yo soluciono la primera necesidad, en este caso eliminación, esta da solución a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Con un solo diagnóstico puedo dar respuesta completa o parcial a 4 necesidades dependientes. Solo con el análisis que hemos hecho hasta ahora. Paso 3. Planteen el diagnóstico. Se meten al NANDA, se meten a NN Consul y ahí encontrarán el diagnóstico de la necesidad de eliminación que tribute a lo que ustedes persiguen. Ojo con algo, el NANDA en la actualización 2018-2020 introdujo nuevas cositas, un poquito para especificar la película, no para complejizarla, para especificar. Los diagnósticos enfermeros son juicios clínicos que se basan en respuestas humanas, las cuales obviamente son plausibles de intervenir por parte de enfermería. Esta respuesta humana puede ser un problema, puede ser una fortaleza o un riesgo. Cuando es un problema, hay que hacer un diagnóstico real. Cuando es una fortaleza, hay que hacer un diagnóstico de promoción de la salud o antiguamente llamado de bienestar. Y cuando es un riesgo, hay que hacer un diagnóstico de riesgo. Pero sáquense de la cabeza que los diagnósticos son puros problemas. ¿Por qué no? Son problemas, fortalezas y riesgos. Ustedes saben que los diagnósticos reales
se compone de una etiqueta, los factores relacionados y las características definitorias. Los de riesgo llevan la etiqueta más el factor relacionado y los centrados en el estado de promoción de la salud llevan la etiqueta y las manifestaciones. Pero el NANDA anterior introdujo nuevos términos de estos factores relacionados, ¿ya? ¿Qué pasó? Antes de la actualización 2018 teníamos solamente factores relacionados para hablar de la etiología o factores de riesgo, también utilizados como etiología. Todo lo que diga en el NN Cónsul, factor relacionado, factor de riesgo, son intervenibles por enfermería de forma autónoma. Pero luego separaron algunas cosas y aparecieron estos conceptos de condición asociada y población en riesgo. Cuando usted vea en el diagnóstico, al lado derecho, ahí en la plataforma, que dice condición asociada o población en riesgo y no dice factor relacionado o factor de riesgo, es porque se refiere a problemáticas o a condiciones que yo como enfermero no puedo intervenir. Por ejemplo, la edad. ¿Puedo yo intervenir en una edad avanzada? No puedo devolver el tiempo para atrás. Me encantaría, pero no puedo. ¿Puedo intervenir en un proceso neoplásico? No puedo intervenir. ¿Quién interviene en eso? El médico, chiquillos. Nosotros no nos metemos a pabellón a extirpar el tumor. Nosotros no indicamos la dosis de quimioterapia, ni tampoco indicamos la quimio. La manejamos, la administramos, la supervisamos. Pero eso es médico. Por lo tanto, lo que hizo el NANDA en esta penúltima actualización es separar los factores relacionados a la etiología que yo puedo modificar autónomamente, los cuales se llaman factor relacionado, factor de riesgo, y aquellos que yo no puedo modificarlos, pero sí puedo valorarlos como condición asociada y población en riesgo. Condición asociada se refiere a condiciones de tipo médicas, condiciones patológicas, que puedo valorar, que sé que interfieren en una respuesta humana, pero que no me puedo meter autónomamente a intervenir. Y población en riesgo van a ser conjunto de personas por nivel etario u otros antecedentes sociodemográficos, las cuales tienen una mayor predisposición a generar un problema que obviamente está relacionado con esa etiqueta. Todos estos conceptos se pueden utilizar como relacionado con, ojo, todos estos 4 conceptos se pueden ocupar en el relacionado con. Solamente funcionan ahí porque estos 4 conceptos hablan de etiología, no de manifestaciones. Miren lo que tengo acá. Este era mi cuadro de necesidad: eliminar, evitar peligros, comer y respirar. Y yo obviamente busqué en el NANDA de la necesidad de eliminación alguno que me diera respuesta a esta problemática y a lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Que mi paciente evacúe la vejiga. Por lo tanto, tengo este diagnóstico, el 00023, que dice retención urinaria. ¿Cuál es la definición de este diagnóstico? Vaciado vesical incompleto. No es muy detallado, pero me dice algo. La vejiga no se vacía en su volumen total. Eso es lo que me dice. Y eso es lo que le está pasando a mi paciente, a mi usuario. Y aquí yo les coloqué todo lo que me entrega el NN Consul, las características definitorias, las condiciones asociadas, los factores relacionados. Y miren lo que ya va apareciendo. Aquí, en rosado, les marqué cuál sería el relacionado con de la retención urinaria. Si ustedes se dan cuenta, el relacionado con, más adecuado en este caso, es obstrucción del tracto urinario. Y si yo lo leo a la derecha, dice algo, condición asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo intervenir de forma autónoma en la obstrucción del tracto urinario. Lo hará el urólogo, no lo haré yo. Pero sé que esa condición me está generando retención urinaria. Y ahí yo puedo intervenir en la retención urinaria. ¿Mm? ¿Se entiende esa diferencia? Y luego, aquí en amarillo, les coloqué las características definitorias que tiene el paciente de retención urinaria. Recuerden, característica definitoria es cómo yo evidencio la retención urinaria. ¿Cómo yo me doy cuenta que está reteniendo orina? Porque está con distensión vesical,
con disuria, verbaliza la sensación de represión vesical y flujo de orina débil. ¿Relacionado con qué? ¿Qué causa estas manifestaciones? La obstrucción del tracto urinario. ¿Y cómo eso se manifiesta finalmente en el paciente? En una retención urinaria. Por lo tanto, mi diagnóstico quedaría: retención urinaria relacionado con obstrucción del tracto urinario, manifestado por distensión vesical, disuria, verbaliza sensación de represión vesical y flujo de orina débil. Todo esto lo acabamos de hacer en menos de 40 minutos, paso a paso. Cuarto paso, planteamiento del NOC. ¿Qué es el NOC? ¿Qué es el objetivo antiguamente llamado? Es qué resultado espero ver evolucionar tras intervenir la problemática. ¿Qué problemática? Retención urinaria. Por lo tanto, ¿cuál es mi NOC? Lo que yo espero ver que cambie cuando yo intervenga en esa problemática y la revierta, de que si está con retención urinaria, después de ciertas intervenciones no la tenga. Si yo me voy al NN Consul, al diagnóstico de retención urinaria y coloco NOC relacionados, me aparecen todos estos. Pero quiero que pongan ojo en lo siguiente. Siempre va a aparecer un NOC con una flecha hacia la derecha. Y ese es el NOC prioritario. Pero ojo, ¿qué dice este primer NOC? Resultados para medir la resolución del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Este resultado me evidencia cómo yo puedo revertir por completo la respuesta humana. Es decir, de pasar de tener retención urinaria a no tenerla. Por lo tanto, traten siempre de escoger NOC que traten de resolver por completo el diagnóstico. Y aparecen así resultados para medir la resolución del diagnóstico. A veces no puedo intervenir completamente en el diagnóstico, pero sí puedo intervenir en las características definitorias o sí puedo intervenir en las manifestaciones. Y ahí hay otros NOC, hay otros resultados. Por ejemplo, acá en amarillo dice resultado para medir las características definitorias con el NOC de continencia urinaria o resultado asociado con los factores relacionados o resultados intermedios, control de síntomas relacionado con la causa. A veces quizá usted no pueda revertir todo, pero sí puede colocar como NOC un NOC que ataque o vaya o tribute a las características definitorias o a la etiología, si no puede revertirlo por completo. Siempre lean esta parte antes de escoger un NOC. ¿De qué va a depender esto? De su objetivo. Mi objetivo es evacuar la vejiga. Mi objetivo es revertir la retención urinaria. ¿Lo puedo revertir por completo? Sí. Por lo tanto, tengo que elegir el NOC que diga resultado para medir la resolución del diagnóstico, que en este caso corresponde al de eliminación urinaria. Profe, no puedo revertir por completo, pero puedo intervenir en las características definitorias. Ah, perfecto. Escoja uno que diga resultados para medir las características definitorias. Pero acá yo les quiero complejizar un poco la cosa, porque aquí yo voy a escoger dos. Uno, eliminación urinaria, para medir la resolución completa, y otro, nivel de dolor. Profe, ¿por qué dolor? Porque puedo mezclar los dos diagnósticos, retención urinaria y dolor, en uno solo. ¿Y quién me mezcla esos dos diagnósticos? Retención urinaria. Profe, ¿cómo lo sabe usted? Porque los no relacionados está el nivel de dolor. NOC prioritario para poder evaluar la respuesta al dolor. Si usted se mete al diagnóstico de dolor agudo, el NOC prioritario que le aparece es nivel de dolor. Por lo tanto, ¿puedo tener dos resultados? Sí, pueden tener. Porque en esos dos NOC yo puedo tener intervenciones distintas asociadas a cada NOC y dar respuesta al tiro a la retención urinaria y al tiro al dolor. Y lo hice todo de una sola vez. Y no tuve que poner retención urinaria y diagnóstico secundario de dolor agudo. Me ahorré un diagnóstico, chiquitos. Pero esto solamente ustedes lo van a saber si se leen esta partecita. Si ustedes leen
las etiquetas NOC. ¿Mm? Por lo tanto, así quedaría mi proceso. Retención urinaria, bla, bla, bla. NOC 1, eliminación urinaria. Mide la resolución del diagnóstico por completo. NOC 2, nivel de dolor. Mide las características definitorias. Cuando yo coloco un NOC, mi etiqueta, y la aprieto, me va a aparecer la definición del NOC, a qué se refiere este resultado y los indicadores. Profe, ¿qué son los indicadores? Los indicadores, en muy pocas palabras, muy simples, son parámetros cuantitativos o cualitativos, los cuales yo voy a poder medir para ver realmente si estoy alcanzando mi objetivo terapéutico. ¿Cuántos indicadores, profe, tengo que colocar? Los que sean necesarios, estimados futuros colegas. Por ejemplo, si usted tiene 4 características definitorias, coloque 4 indicadores relacionados a las características definitorias. Esa es la idea. ¿De qué sirve colocar tantas manifestaciones si después no las voy a medir? Y no me voy a dar cuenta cómo la retención urinaria evolucionó para bien o para mal. La única forma de ver eso es a través de las manifestaciones, por lo menos los diagnósticos reales. Por lo tanto, la cantidad de indicadores debe ser coherente a la cantidad de características definitorias que usted colocó. Y como yo coloqué 2 NOC, puedo hacer lo siguiente. En el NOC de eliminación urinaria tengo vacía la vejiga completamente, relacionado a la sensación de represión vesical o la distensión vesical. Retención urinaria es lo que tiene, por lo tanto también es atingente. Y dolor al orinar o la disuria también lo experimenta y está en mis manifestaciones. Pero yo aparte quise colocar el NOC de nivel del dolor, porque aparte de tener dolor al orinar, él refiere dolor. Por lo tanto, un buen indicador para esto es el dolor referido. Y aquí lo puntúe. ¿Ah? Tenemos puntaje diana y puntaje real. Puntaje diana, siempre piensan lo que yo quiero lograr en el mejor de los escenarios, mi objetivo final. Puntaje real, cómo me llegó el paciente aquí, cuando lo valoré, cuando lo analicé. Si ustedes se dan cuenta, acá yo coloqué, por ejemplo, estos puntajes. Deben entender que van siempre estos indicadores en escalas de desviaciones de 1 a 5. ¿Ya? 1, el peor de los casos, lo más grave, y 5, sin gravedad o sin problemas, sin complicación. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la escala que ocupe el indicador. Cada indicador tiene una escala distinta y esa escala está en el NN Consul o en el libro del NOC. Y le dice que una escala de gravedad que va de grave a ninguno, o que es una escala, por ejemplo, de desviación del rango, si son parámetros cuantitativos, completamente desviado del rango, sin desviación del rango, etcétera. Tienen que leerlo, pero siempre entender que uno es el peor escenario y 5 es el mejor escenario. ¿Ya? Y aquí yo coloqué, por ejemplo, todos en 2, que sería como sustancialmente comprometido, no grave, pero sí está comprometido, y un tiempo. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Yo aquí quiero que vacíe la vejiga y no presente retención urinaria en 30 minutos, porque lo quiero rápido. ¿Dudas, consultas? ¿No? Seguimos entonces. Y me da la sensación, confírmeme que ya se reinició. Sí, profe, ahora sí, que se me cayó la señal 2 segundos.
prioridad al dolor y lo maneja con analgesia, con otras técnicas, el paciente muy probablemente se inestabilice y pueda fallecer. Y ahora, qué bueno que hizo ese alcance, Fernanda, porque en el diagnóstico de ahora vamos a ver cómo solucionamos un problema que puede comprometer la función renal y el dolor al mismo tiempo, sin usar la etiqueta de dolor agudo. ¿Ah? Entonces, tenemos el primer NOC, eliminación urinaria, mi resultado, mi objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Mediante un sondaje vesical, MINIC. Intervengo en la causa. Y tengo el otro NOC, nivel del dolor. Aquí yo escogí administración de analgesia. Y ese NIC apunta a qué cosa? A intervenir en las manifestaciones del diagnóstico. Porque una de las manifestaciones de la retención urinaria era precisamente el dolor. Se dan cuenta cómo con un buen diagnóstico escogido puedo tratar el dolor, puedo tratar un inminente daño renal o un problema muy biológico con una sola planificación, y esto lo voy a ir haciendo de forma paralela. O sea, instalo la sonda y al tiro le instalaré la vía venosa y le empezaré a administrar analgesia. Este caso yo lo escogí para que se den cuenta de que se pueden hacer esas cosas y ustedes pueden condensar un proceso en uno o dos diagnósticos a veces incluso. Acá mismo estoy aliviando el dolor a la vez que aliviano la causa del dolor, que es del ámbito urinario. No le dé miedo hacer dos NOC. ¿Ah? No se asusten. Si tienen que colocar dos NOC, háganlo. Eso solamente va a enriquecer su proceso. No más de dos, porque ya ahí sería demasiado extenso. Pero aquí se dan cuenta cómo perfectamente podemos tener dos resultados NOC e intervenir esas dos áreas y dar solución al diagnóstico completo, pero completito, desde la respuesta humana, la causa, hasta sus manifestaciones, incluyendo el dolor. ¿Mm? Ahí les coloqué una actividad, pero eso ya léalo ustedes nomás, porque ya son más técnicas, y mi intención acá no es explicarles cómo hacer un sondeo vesical ni nada, sino que es cómo explicar y cómo darles tips para la planificación de cuidado enseñando y utilizando la taxonomía Nanda, NOC y NIC. ¿Ya? Aquí parten las novedades nuevas de la última versión, así que no sé si queda alguna otra pregunta sobre lo que ya acabamos de ver. No sé si les pareció iluminador o no, no sé si eso les ayudó a disipar dudas o a plantearse más interrogantes, lo cual siempre es bueno. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? 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 Ya, No, seguimos profe, por entonces. ahora no. Por ahora no, démosle. ¿Qué nos trae la nueva versión NANDA? De un total de 267 diagnósticos. 17 fueron modificados, 46 fueron nuevos y 23 se fueron para la casa y por lo oscuro. Pero no se fueron por completo. Acá, por ejemplo, les tengo algunos de los diagnósticos que sí se retiraron. ¿Ya? ¿Cuáles se retiraron acá? Por ejemplo, uno súper utilizado, gestión ineficaz de la salud, gestión ineficaz de la salud familiar, incontinencia urinaria funcional, incontinencia urinaria por rebosamiento, incontinencia urinaria refleja, incontinencia fecal. Profe, pero ¿cómo sacaron esos diagnósticos si son tan importantes para nosotros? Se sacaron, pero no por completo, les digo yo, porque se transformaron en nuevos diagnósticos mucho más precisos. Profe, ¿y por qué se sacan los diagnósticos? Bueno, y aquí viene la parte triste, pero también tiene una parte buena. Los diagnósticos se retiran cuando ocurren deficiencias en los niveles de evidencia científica de enfermería. Es decir, podemos tener un diagnóstico ahora y en 4 años más ese diagnóstico desapareció porque nadie investigó sobre esa problemática desde enfermería, perdimos evidencia y el diagnóstico ya no se puede sustentar. Por eso aquí viene mi charla más académica. Estudien un posgrado si les gusta el área. Investiguen, hagan investigación. Es la única forma de mantener este lenguaje y es la única forma de que
día de mañana no perdamos nuestra autonomía del ejercicio profesional. ¿Mm? Entonces, todo esto ya no existe. El título de así ya no existe. Y se van a dar cuenta qué pasó. Otros que no existen son duelo, duelo complicado, riesgo de duelo complicado, disminución de la capacidad adaptativa intracraneal. Ese yo me encantaba hasta cierto punto, porque es muy de UCI, ¿ah? Pero el tema es que es muy médico. Se mete mucho con la PIC, con intervenciones muy médicas, y el tema ¿es realmente algo de enfermería de forma autónoma? Parece que no lo era demasiado médico. Lo mismo, o sea, deterioro de la perfusión tisular cerebral, que antes era como el diagnóstico caballo batalla para los ACV, personas con ACV, pero salió volando porque nos dimos cuenta y la Nanda se dio cuenta de que en realidad era una respuesta médica, porque la enfermera no se va a meter ahí a revascularizar el pedacito isquémico. La enfermera o la enfermera no se van a meter a indicar la dosis de alteplase o tenecteplase. Nosotros la administramos, por lo tanto, perdíamos autonomía en eso y se reemplazan por otros. Por ejemplo, aquí aparecen los nuevitos de paquete que llegaron en esta versión. ¿Se acuerdan que antes estaba la gestión de la salud? Bueno, no desapareció, sino que se transformó en esto, autogestión ineficaz de la salud, dándole mayor énfasis a la teoría del autocuidado, disposición para mejorar la autogestión, autogestión ineficaz de la salud familiar. Aquí se le dio énfasis a una teoría de enfermería que es la teoría del autocuidado. Por lo tanto, no es que hayan desaparecido, se especificaron, se densificaron en cosas mucho más importantes para nosotros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los diagnósticos de incontinencia. Antes teníamos mucha incontinencia funcional, por rebosamiento, de urgencia, etcétera, etcétera. Y resulta que era muy médica. ¿Ah? Por lo tanto, ahora se unieron en algunos diagnósticos. Los diagnósticos de incontinencia se unieron en incontinencia urinaria mixta, que es un diagnóstico para varios tipos de incontinencia, riesgo de retención urinaria o continencia intestinal alterada, para no hablar de incontinencia. ¿Mm? Los que eran de procesos metabólicos se transformaron a síndrome metabólico, riesgo de síndrome metabólico, no como diagnóstico real. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque era muy médico. Nosotros sí podemos intervenir autónomamente en el riesgo del síndrome metabólico. ¿Ah? Lo mismo pasó, por ejemplo, con los de duelo. No es que ya no exista el diagnóstico de duelo, sino que antes era un duelo complicado. Miren la palabra, duelo complicado. ¿Qué es el duelo complicado? Ahora se transformó a duelo no adaptativo o riesgo de duelo no adaptativo. Y aquí entra mi gran y querida Calista Roy, que yo la quiero mucho porque es mi teorista favorita, que lo he ocupado casi en toda mi tesis de magíster, la teoría de la adaptación. Porque nosotros los enfermeros, más que hablar de complicado o no, tenemos que promover que las personas se adapten a sus condiciones de la mejor forma posible. Por lo tanto, cada vez que se saca un diagnóstico es para hacerlo mejor, es para hacerlo más de enfermería, porque esa es la idea del NAMLA. ¿Ah? Acá tenemos nuevos diagnósticos. El riesgo de caída, ¿se acuerdan del riesgo de caída? Salió volando. Riesgo de UPP salió volando y llegaron nuevos diagnósticos. Riesgo de caída en el adulto y riesgo de caída en el niño, separando por ciclo vital que van a ser respuestas distintas con etiología distinta para el adulto y para el niño. Lesión por presión en el adulto. Al fin cambiamos el término de úlcera, porque antes era riesgo de úlcera. Ahora es lesión por presión en el adulto. Y ojo, que también se dividió en lesión por presión en el niño, junto con sus diagnósticos de riesgo. Por lo tanto, no vean que salió todo y hay que aprenderse todo de nuevo. Siguen siendo las mismas respuestas humanas, pero ahora más específicas, más de enfermería, más atingentes. Espero de todo corazón que este webinar, un poquito extenso ya a esta hora, nos demoramos un poquito
una hora y cuarto aprox, pero traté de densificar todos estos tips que de verdad que espero que le iluminen el camino en esto, que le pierdan el miedo al proceso de enfermería, que lo aprendan a querer, quizás no lo ocupen así tal cual mañana, pero lo van a tener aquí. Y este molde de pensamiento enfermero no se pierde nunca. Y ahora en el pregrado es donde hay que desarrollarlo. Por eso es tan importante. Por eso les enseño y les doy todos estos tips, para que lo aprendan y para que aprendan a pensar como enfermero. Porque yo sé que todos los estudiantes de enfermería sienten como enfermeros, porque por algo llegaron a esto. Pero también, aparte de sentir, hay que pensar como enfermeros, enfermeras y enfermeras. Así que por mi parte, le agradezco la atención, la conexión y yo creo que damos espacio a alguna consulta, comentario final en este momento. Muchas gracias. Finalmente, después de casi 6 años, logré aprender a usar el Nanda. ¡Sí! La clase que debería haber tenido en segundo la tuve ahora. ¡Yay! Gracias, profesor. Qué bueno que le haya servido, Sebastián. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. ¿Ah? Dudas, consultas, comentarios, para que podamos cerrar este webinar organizados por personas de enfermería. ¿Mm? Mientras que salen las dudas, profesor, nada más que agradecerle por la disposición, por todo esto. En particular, voy a hablar por mí. Había muchas cosas, Fernanda, que todavía no comprendía, a pesar de estar en cuarto año. Como que habían cosas que decías, ¿por qué? No sé, será condición asociada, ¿qué significará? Y en verdad a veces a uno no, como que le da vergüenza igual. A mí por lo menos me da vergüenza preguntarle a los profes porque eres como, hoy debería haberlo sabido. Pero estas instancias nos ayudan, creo que a todos a aclarar esas cosas en un ambiente más de confianza, donde podemos interactuar mejor con los profesores. Así que muchas gracias por todo esto. No, gracias a usted, Paz, por invitarme a esta sesión. A mí me gusta mucho esta temática, siempre soy materia disponible y acuérdense de mí. No sé en qué momento, pero va a salir un libro porque tengo muchas ganas de escribir un libro, no del nada, sino que de acercarle el proceso a ustedes y de forma práctica. ¿Ya? Así que ese es uno de mis proyectos a corto plazo y espero que así sea para que lo compren. No, si lo tiene ilegal me haría lo mismo, exactamente lo mismo. Mi importancia, mi objetivo es que lo aprendan, que no hablemos en chino ni en lenguas cuando hablemos de taxonomía Nanda, sino que lo ocupen para ser mejores colegas, para ser buenos colegas. Nada más. Así que muchas gracias a usted, Paz, por darme esta oportunidad, gracias a todos los presentes, a todas las presentes. También está la profesora Mariela, la vi por aquí. Ah, así que gracias, coleguita. Ella siempre apoyando aquí al colega. Aprendizaje colaborativo, me dice. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día. Sigan en este camino. La enfermería es un camino precioso, de verdad que precioso, pero hay que ponerle alma y corazón y mente. ¿Ah? Así que esto era más de la mente, pero en el día a día colóquenle harto acá, porque eso es ser enfermero. ¿Ah? Cuidar a lo otro, a otra persona de aquí y de acá. ¿No? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.